Hoy en Arroyo Televisión les vamos a ofrecer uno de los reportajes de las noticias más bonitas que les hayamos podido ofrecer, sin menospreciar a ningún otro documental, reportaje o entrevista que ha podido ver aquí también a través de esta pequeña pantalla. Nos encontramos en la parroquia de la Santa Cruz. Hace unos días han aparecido unos hallazgos, han aparecido unas pinturas que estaban ocultas en las paredes de esta iglesia parroquial. Miguel Ángel Mercado es uno de los mejores restauradores que ha podido venir aquí a Arroyo de San Serván y hacer estos trabajos de restauración, siempre por supuesto respetando la originalidad y la base de todos estos trabajos de pintura que les vamos a ofrecer en unos momentos. Ya nos lo decía el párroco de esta localidad. Están apareciendo trabajos muy bonitos, de gran valor, bueno, valor incalculable, como supongo que nos dirá en unos momentos Miguel Ángel Mercado. Bueno, unas obras de restauración que se están llevando a cabo gracias al intenso, a lo mejor, interés que ha tenido la propia Iglesia a través de la diócesis de Mérida-Badajoz y también de la Junta de Extremadura. A través también, por supuesto, del equipo de gobierno, del ayuntamiento de nuestra localidad, que ha hecho mucha fuerza para que estas obras se llevaran a cabo. En fin, todos a una para que esta parroquia de la Santa Cruz luzca lo que hay detrás de sus muros y lo que se está descubriendo. Se lo aseguro, vamos a ver cosas muy bonitas en unos momentos aquí en Arroyo Televisión. Bueno, pues nos encontramos ya dentro de la parroquia de la Santa Cruz de nuestra localidad. Hoy Arroyo Televisión va a hablar con Miguel Ángel Mercado, que es restaurador. Vamos a preguntarle en qué consiste el trabajo de restaurador. Él está haciendo obras de gran valor, muy importantes aquí en esta parroquia, y es que se están encontrando pinturas que a los ojos de los arroyanos y de los que visitábamos esta parroquia pues estaban invisibles. Él las está descubriendo. Son cosas muy bonitas, como les decíamos antes, las que les vamos a ofrecer en este reportaje. Miguel Ángel, buenos días, gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros. Bueno, restaurador, ¿qué es un restaurador? ¿En qué consiste su trabajo? Bueno, mi trabajo consiste principalmente en recuperar el arte, en este caso, que ya está envejecido, que está deteriorado por el tiempo, y principalmente es eso, recuperar lo antiguo, recuperar el patrimonio. Siguiendo, supongo, las bases del original, ¿no? De lo original, Sí, de cómo se hizo en un principio. Sí, efectivamente. En nuestro trabajo, fundamentalmente, las premisas fundamentales son las del máximo respeto a la obra original, por lo tanto, todo va encauzado a ese final, ¿no? A respetar cómo era la obra en su origen, y toda la actuación va encaminado a eso, es decir, hay una serie de pautas, de acciones por las cuales al final llegamos a encontrarnos con una obra lo más parecido a lo que fue en su día la obra original, siempre, por supuesto, pues manteniendo las alteraciones propias del paso del tiempo, lo cual es importante porque así nos ajustaríamos más a la realidad de lo que en su día fue esta obra de arte, en este caso, que estamos conservando. Bueno, pues el párroco de nuestra localidad, don Manuel Malagón, nos decía que se están encontrando cosas muy bonitas aquí en la parroquia de la Santa Cruz y que ahora están saliendo a la luz. Se están llevando más de una sorpresa, sobre todo usted, ¿no? Sí. Que es la persona quien está muy cercana a estos descubrimientos, porque podríamos decir eso, que son hallazgos, ¿no? Pues efectivamente, esta obra se está haciendo en dos fases. En primer lugar, se hizo una fase en la que se intervino en una obra que ya estaba descubierta. Yo lo único que hice en su día fue terminar un proceso de restauración que ya se había iniciado sobre el año 2000, pero en esta segunda fase, que empecé hace un mes aproximadamente, pues estamos descubriendo cosas nuevas. Estamos sacando los enfoscados que estaban tapando la pintura original, y por lo tanto nos estamos encontrando pues con las nuevas figuras, nuevas imágenes, nuevas iconografías que ni siquiera esperábamos que estuvieran ahí, con la suerte de que están ahí debajo. Es decir, podíamos haberlo sacado, podíamos haber encontrado menos cosas, pero estamos teniendo la suerte de que están
saliendo muchas imágenes reconocibles, identificadas y con su iconografía perfectamente identificada en este caso, ¿no? Bueno, nos decía que estaban descubriéndose porque estaban tapadas. Sí, sí. O sea, ¿en qué sentido y con qué objetivo se tapaban esas pinturas? ¿Se volvía a pintar otras pinturas? ¿Por qué? ¿Por qué se hacía eso antes? Bueno, es muy habitual, ¿no? En mi trabajo es muy habitual encontrarme cuando se interviene en una iglesia, muchas veces incluso interviniendo sobre retablos, se desmonta el retablo para hacer el proceso de restauración y se descubre que hay pinturas debajo, ¿no? Bueno, eso podía ocurrir por varios motivos, bien por las propias modas, se iban redecorando encima, igual que actualmente se redecoran nuestras propias casas, antiguamente pues también se hacía lo mismo, iban cambiando las modas, se iban redecorando. En el caso este, en el que nos encontramos los enfoscados tapando las pinturas, bueno, en su día cuando pusieron los enfoscados, que son relativamente modernos, supongo que no sabían que debajo de varias capas de cal estaban las pinturas, ¿no? Posiblemente, de haber sido así, pues hubieran hecho todo lo posible por recuperar esas pinturas, pero en la antigüedad, por motivo de higiene, por motivo de asepsia, pues se encalaban las iglesias, ¿no? En la época de la peste y todo, pues se encalaban las iglesias como un método, ya digo, aséptico, ¿no? Entonces nos encontramos que las iglesias muchas veces tienen 20, 30, incluso hasta 40 manos de cal. Encima de esas manos de cal se dio este enfoscado nuevo, por lo tanto, quien aplicó el enfoscado no sabía que debajo estaban estas pinturas tan importantes. Bueno, estamos viendo, por ejemplo, nos vamos a ir con los últimos descubrimientos aquí en la parroquia de la Santa Cruz que están teniendo lugar en este momento, pero este ya ha sido descubierto hace algún tiempo. Sí. Cuéntenos, porque estamos viendo como un grosor ahí en la pared dentro de esta pintura. Sí, sí. ¿Encima de estas pinturas también puede haber otras pinturas? No, ya no, porque ya se han hecho pruebas, se han hecho una serie de pruebas de cata y ya se ha determinado exactamente el nivel en el que se encuentran las pinturas y, en cierta forma, la cantidad de pinturas que hay. Por lo tanto, ya un poco intuimos, ya sabemos de alguna manera lo que nos vamos a encontrar debajo, aunque en algunos casos, como es en el de este paramento, sabemos que hay pintura debajo, pero todavía no se ha identificado qué tipo de iconografía hay. Eso se hará cuando en la siguiente fase se levante este enfoscado, este mortero nuevo que tiene y se descubra la pintura original. También el trabajo de restaurador es saber aproximadamente con qué fechas se hicieron estas pinturas que ahora mismo tenemos aquí. Bueno, es que en el trabajo nuestro no solamente es la actividad en sí misma de la restauración, que detrás de esto hay una serie de estudios históricos, de estudios científicos. Por ejemplo, se sacan muestras de las pinturas, se analizan las muestras de las pinturas y se puede determinar una época determinada por el tipo de pigmento. Desde el punto de vista iconográfico, exactamente igual. Por la forma de las pinturas o la iconografía se puede más o menos identificar en una época del tiempo. Y en tercer lugar también por la propia experiencia, es decir, cuando uno se encuentra una serie de pinturas, pues la relaciona con otras que ya se ha encontrado y dice, bueno, pues puede ser de la misma época. De cualquier forma, son los historiadores y los estudios científicos los que determinan con exactitud la época de las pinturas. ¿Y qué puede suponer que haya pinturas en una iglesia? ¿Qué es lo que nos puede dar una pista? Bueno, en este caso es muy curioso porque se descubrieron estas pinturas, según tengo entendido, por lo que me han contado la gente del pueblo, que se hizo una obra de reforma para un nuevo cableado eléctrico y picando la pared aparecieron restos de pintura, ¿no? Entonces, claro, si tú por distintos sitios ves que van apareciendo restos, pues ya intuyes que ahí hay algo importante. La siguiente fase es solamente una fase de intuición, ¿no? La siguiente fase sería, pues, venir un técnico, hacer un estudio de cata y descubriendo, a ver hasta dónde el nivel, hasta qué nivel hay pintura y ya determinar si es de interés o no es de interés el retirarla. Bueno, siempre hay indicios que te indican que puede haber pintura. Por ejemplo, detrás del retablo es muy probable que hayan restos de pintura, puesto que, simplemente por un hecho lógico, primero se decoraba, cuando se construía la iglesia, se decoraba detrás del altar, el ábside, y posteriormente se iba ampliando esa decoración al resto de la iglesia. Por lo tanto, es de suponer que detrás del retablo puede haber más pintura. Se está hablando de este retablo, que posiblemente... Posiblemente es solamente una conjetura, ¿no? Es una conjetura.
no sabemos en algún momento si alguna vez se retira el retablo para una restauración, será el momento de averiguar si hay o no hay. Por lo pronto lo interesante es que por lo menos se puedan recuperar estas pinturas que son muy interesantes también desde el punto de vista histórico y también por el volumen pictórico que hay, que se puede recuperar, ¿no? Esta pintura que tenemos aquí ahora justamente a nuestras espaldas, ¿de qué fecha pueden datar? Más o menos. Aproximadamente, según historiadores, podemos estar hablando del primer tercio del siglo XVI, es decir, 1500 y pico, o a mediados del siglo XVI, también por el parecido con otras pinturas que hay en otros pueblos cercanos, ¿no? Sí, estamos hablando entonces de que no hay más capas de pintura, no. Había solamente una y esta es la que se ha encontrado, ¿no? Y ahora también otras que se han encontrado en la otra pared a la que vamos a verla ahora mismo en unos momentos aquí en televisión. Bueno, y antes de contemplar las nuevas pinturas que están apareciendo y por lo que está aquí Miguel Ángel Mercado, que es restaurador, no vamos a ver todavía esas nuevas imágenes, sino que nos vamos a despedir en esta primera parte de este reportaje con las pinturas a las que hemos tenido a nuestra espalda, que ahora las estamos viendo de frente y las están viendo ustedes también ahí a través de la pequeña pantalla. Le quería preguntar, Miguel Ángel, ¿qué pinturas aparecen ahí? ¿Quiénes son estas tres personas? En el medio supongo que es una mujer y los dos, un papa, santos, en fin, ¿quiénes son? Bueno, pues es muy curioso. En medio no es una mujer, es un hombre. Es un hombre. Yo, de hecho, pensaba cuando la estaba descubriendo, también por el hecho de tener el pelo tan largo, que era una mujer. Digo, hombre, por fin, me he encontrado una santa, que siempre suelen ser varones, ¿no?, lo que nos encontramos en las iglesias. No, en este caso está perfectamente identificado, un santo que es San Sebastián. De hecho, arriba ha aparecido la inscripción en latín que pone Beatus Sebastianus, es decir, que es la forma en latín que tenían de decir San Sebastián, ¿no? A su izquierda vemos otro santo también perfectamente identificado, que es San Fabián, Beatus Fabianus, lo pone la inscripción en latín. Y el tercer personaje, el de la derecha, sería San Hilario, sería Beatus Filarius. Es curioso porque San Fabián y San Sebastián son dos santos con mucha vocación en este pueblo. De hecho, tengo entendido que la ermita de la Soledad antes se llamaba de San Fabián y San Sebastián. Por lo tanto, ya en el siglo XVI se pintaron santos que eran de advocación de este mismo pueblo, con lo cual la aparición de estas tres imágenes perfectamente identificadas, no solamente por el nombre que viene arriba, sino también por su propia iconografía. La iconografía, que son los atributos que llevaban cada uno de los santos, gracias a esos atributos se determina qué tipo de santo es. En el caso de este central, por ejemplo, lo que tiene en su mano izquierda es un arco y una flecha, que fueron los símbolos del martirio de San Sebastián. Entonces, por eso lo pintaban de esa forma, y en este caso, efectivamente, no es una mujer, es San Sebastián con una buena melena. Desde luego que sí. Y luego San Fabián, bueno, el Beato Fabián, en aquella época, ahora ya San Fabián, lleva como un libro, representando algo. Sí, son atributos propios de la Iglesia. Todos los que son los que se llamaban padres de la Iglesia, bueno, en su día fueron papas, ¿no? En este caso podían haber sido papas, y en el libro, pues el libro que suelen tener en la mano es la Biblia, ¿no? Sí. También es curioso, en este caso, reseñar el personaje que hay abajo, a la izquierda, que está en posición orante, que es de un tamaño más pequeño, y estos personajes solían ser los donantes de la obra, es decir, eran los que en su día pagaban la obra y a cambio estaban retratados junto, pues, al santo de su devoción, ¿no? En el caso de la figura de la izquierda vemos a una orante, que en este caso es femenino, a los pies del santo San Fabián, y en la derecha, a los pies del santo San Hilario, vemos otro personaje también que parece que tiene un pez en las manos. Desgraciadamente ya no quedaban restos de su retrato, de su cabeza, porque ya desaparecieron completamente, pero bueno, la recuperación de estas pinturas ha sido bastante interesante, teniendo en cuenta que al principio parecía que no íbamos a tener gran cosa, y conforme se fue restaurando fueron apareciendo todas las imágenes, ¿no? Bueno, el autor no se puede saber, ¿no? O sí, se podría saber, pero en esta ocasión... Bueno, queda por determinar. Ahora queda la parte interesante, que son los estudios históricos. Una vez que estén concluida la restauración, que veamos todas las imágenes perfectamente, todos los letreros, todos los atributos, todos los símbolos, entonces ya vendrán los historiadores
a intentar identificar en concreto la época y si hay otros similares, parecidos, en otros sitios próximos. Muchas veces los dibujos se hacían con cartones, que se pasaban los dibujos de los cartones a las paredes, y los artistas, los grupos de artistas iban con sus cartones debajo del brazo, yendo de iglesia en iglesia pintando. Y si en otro sitio está identificado ese grupo de artistas, pues, ¿por qué no? Puede ser una pista, claro. Arriba también vemos una especie de leyenda o de frase, Sí. arriba de donde pone Beatos, Sí, Fabianus. sí. ¿Qué es eso? Bueno, aquí, desgraciadamente, como el deterioro ya ha sido alto, no es posible, por lo menos yo no he podido descifrar qué es lo que quiere decir. Posiblemente un historiador diga, pues mira, pues esto es un letrero que siempre suele hacer referencia a un rezo, a un salmo, a una parte de la Biblia o del Nuevo Testamento. Solían hacer referencia a ese tipo de cosas, aunque en este caso yo no haya podido todavía identificar exactamente qué es lo que dice, ¿no? Bueno, pues vamos ahora sí que sí, nos vamos a los nuevos hallazgos que se están realizando, se están descubriendo aquí en la parroquia de la Santa Cruz. Bueno, seguramente han podido observar que hay espacios en blanco dentro de esas pinturas y las que a lo mejor Miguel Ángel nos puede decir que ya está todo restaurado. Esos espacios en blanco, como los que estamos viendo también ahora en estos nuevos hallazgos, que ahora nos explicarás de qué se trata, ¿ya no se puede restaurar más estas obras? Bueno, hay un nivel hasta donde se puede llegar en la restauración. Cuando las pérdidas son muy pequeñas, digamos que se puede ir, se admite la reconstrucción, ¿no? Se admite la reconstrucción siempre que haya un criterio de diferenciación, que en restauración hay muchos criterios de diferenciación, de forma que cuando se contemple una pintura recién restaurada se pueda determinar qué es lo original y qué ha sido aportado por el restaurador, por el técnico. Cuando tenemos grandes zonas, grandes pérdidas, grandes lagunas y no hay ninguna documentación sobre lo que había, la restauración, como una actividad de máximo respeto a la obra de arte, no puede inventar. No puede inventar caras nuevas, no puede inventar manos nuevas, porque en cierta forma lo que se huiría en este caso, que es determinante, es de la falsificación. Si nos ponemos a inventar ojos, a inventar boca, a inventar manos, por una parte se le perdería el respeto a lo que queda de original y por otra parte sería un poco engaño al público, porque lo que tendríamos no es algo que son los restos originales. Por lo tanto, en este caso se admite que es imposible la reconstrucción y bueno, es una forma de actuar que ya está contemplada desde hace mucho tiempo en restauración y en cualquier sitio, en cualquier iglesia, en cualquier museo, se puede ver que hay zonas donde hay grandes pérdidas que no han sido reconstruidas, ¿no? Pero bueno, cada vez estamos más preparados para admitir eso y también incluso las personas que no tienen el conocimiento suficiente también lo entienden cada vez más, puesto que es una práctica totalmente habitual en restauración. Bueno, y también se le respeta ese halo de misterio que pueden tener todas esas obras y de cómo podían haber sido, en fin, y se respeta la obra original. Lo fundamental en este caso es evitar la falsificación. Estamos acostumbrados a ver últimamente, desgraciadamente, que se han hecho famosos algunas intervenciones que se han hecho tristemente conocidas, donde lo que se ha hecho ha sido principalmente reinventar, repintar, y todo eso va en contra absolutamente de los términos de la restauración moderna. Vamos a ver, no sé si la cámara ya me está enfocando esos nuevos hallazgos en una pared en la que la parroquia de la Santa Cruz pues no lucía ninguna pintura y desde hace algunos días quienes entran en esta parroquia pues lo están viendo. Había pinturas aquí a nuestras espaldas y estas son las últimas que están apareciendo. El párroco de esta localidad nos decía que están apareciendo cosas no bonitas, sino lo siguiente. Así que ustedes mismos juzguen. ¿Qué es lo que se ha descubierto aquí, Miguel Ángel? Bueno, pues en este caso hemos tenido la fortuna de, una vez que hemos descubierto, hemos retirado el enfoscado que estaba tapando las pinturas originales, pues nos hemos encontrado con que las tres imágenes principales que han salido pues son perfectamente identificables, ¿no? Entonces, bueno, son tres santos, monjes. Está aquí a la izquierda Santo Domingo de Guzmán, en el centro San Francisco de Asís
y en la derecha San Antonio de Padua. Y han sido perfectamente identificados por lo que comentaba antes, porque tienen sus propios atributos que son exclusivamente de esos santos, por lo tanto, una vez que se le identifica con esos atributos, ya se sabe exactamente quién son, a quién corresponden esos atributos. Estas pinturas están más cuidadas que las que hemos visto anteriormente. Están mejor conservadas, yo creo, pienso que por estar a una altura mayor, el acceso era más dificultoso, por lo tanto, no solamente por la inaccesibilidad en este caso, sino que también por problemas propios de la humedad capilar de la iglesia, actúan más negativamente sobre la zona inferior. Por lo tanto, es más fácil encontrar que toda la zona de arriba esté mejor conservada. ¿Cuánto tiempo puede durar un trabajo de restauración de esta magnitud, la que se está haciendo aquí en Arroyo? Bueno, pues esto está perfectamente identificado, porque una primera fase fueron 3 meses de trabajo, y en esta segunda, aproximadamente en 2 meses y medio, estará terminada, es decir, que en una totalidad de 5 o 6 meses como mucho. Claro, es que estamos viendo que también está tapada la parte de abajo, la parte inferior, a donde ahora mismo Miguel Ángel está trabajando. Ahí dentro hay más pinturas también encontradas últimamente, ¿sí? ¿Y qué se ha encontrado? Bueno, ahí se han encontrado, aquí están también 3 santos, estaban San Andrés, San Miguel Arcángel y San Juan Evangelista. Y además tendréis la oportunidad cuando pueda retirar esa protección que tengo puesta ahora mismo, porque como estoy trabajando en la parte de arriba, he tenido que proteger toda la zona de abajo, pues podréis ver la belleza de las pinturas que han aparecido debajo, son interesantísimas también. Hay un San Miguel Arcángel que ha salido con sus propios atributos de San Miguel, con su espada, su balanza, pesando las almas del purgatorio. O sea, tiene una iconografía interesantísima. Bueno, de valor incalculable, supongo yo. Sí. Esto no tiene precio. No, efectivamente, no tiene precio. Lo menos precio que tiene es el costo de la obra en sí. O sea, esto es un valor incalculable. Hay que tener en cuenta que después del propio edificio, después de la propia iglesia, lo más antiguo que hay son las pinturas. Bueno, vamos a ver cómo trabaja Miguel Ángel antes de finalizar, pero yo me quedo con algo muy importante que nos ha dicho, como que detrás de este retablo puede ser que haya más pinturas. ¿De quién depende que se mueva el retablo o no? Eso es muy complicado, eso es muy complicado. El retablo tendría que estar en un estado de deterioro tremendo para decidirse la intervención sobre el retablo, ¿no? En ese caso es cuando se podría ver si hay pinturas debajo o no. Mientras tanto, bueno, siempre nos imaginamos, ¿no? Nos ilusionamos que, ¿por qué no?, que pueda haber pinturas debajo. Puede haber o no puede haber. La fecha no se la he preguntado, de este nuevo descubrimiento, ¿también son más o menos similar a las de los anteriores? Igual, la misma época, el mismo tipo de dibujo, el mismo tipo de color, el mismo tipo de pigmento, por lo tanto, estamos hablando del mismo momento de creación. Supongo que el trabajo de restauración tiene que ser, lo tiene que llevar una persona que tenga mucha paciencia, como el Santo Job, ¿no? Hablando de santos hoy en día, ¿no? La verdad es que sí hay que tener paciencia, porque simplemente con el instrumental que usamos para trabajar es como para tener paciencia, tío. Trabajamos, nuestros instrumentos es un bisturí, son pinceles pequeños, es decir, es todo a un nivel muy pequeño, trabajando superficies muy grandes, por lo tanto, efectivamente, el restaurador que no tenga paciencia, mal futuro tiene. Bueno, pues Miguel Ángel Mercado, muchísimas gracias por habernos atendido. Nos va a permitir que le cojamos unas imágenes de cómo realiza su trabajo aquí a diario en la parroquia de la Santa Cruz, los trabajos de restauración que se están llevando a cabo y que dentro de 2 meses y medio aproximadamente estará ya todo concluido y los podremos ver perfectamente. Así que, Miguel Ángel, muchísimas gracias de nuevo. Y nada, paciencia con el trabajo, que se hace de la mejor manera, profesional, ya lo sabemos. Gracias, hasta la próxima.